nuestra religiosidad en algún grupo, en alguna iglesia. Como se puede apreciar, en 2 días la Cámara de Diputados reformó el artículo 24 constitucional sin tener la más mínima seriedad, exponiendo la pobre calidad moral de los actores. El pragmatismo político conduce, cuando se actúa bajo consigna, a la pérdida de dignidad intelectual y política. Tal es el caso que la mayoría de los diputados que votaron ni siquiera tenían el texto del dictamen de reforma en sus manos, y aún así, sin conocerlo, votaron a favor de esta reforma. Imagínense nada más hasta dónde hemos llegado. Que la mayoría de los diputados que aprobaron esta reforma al artículo 24, que trata sobre las libertades religiosas, ni el texto tenían en sus manos. Y su servidor lo dice con toda claridad, porque su servidor estuvo ahí en la Cámara de Diputados el día 15 de diciembre. Y pude hablar con algunos diputados federales para pedirles su apoyo, pues que votaran en contra de esa reforma. Y me dijeron, pero si el texto tenemos, solamente nos dijeron que votáramos a favor. Así que les dijo que... Pero ¿cómo vas a votar a favor de algo que se sabe? Que no tenían el texto, que antes les dijeron que solo votaron a favor. Imagínense ustedes. Esa es la razón por la cual estamos hoy reunidos en este lugar. Para que nosotros pues, levantemos nuestra voz y de esta manera defendamos el Estado laico. Creemos que hasta este momento esa ley de reforma que Benito Juárez y toda una generación de liberales aprobaron en aquellos años, creemos que hasta el día de hoy nos han dado esa libertad para poder ejercer nuestra religiosidad en las diferentes denominaciones, más de 7,000 asociaciones religiosas registradas en nuestro país. Creemos que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema para poder practicar las ceremonias religiosas conforme a la fe de cada uno. No hemos tenido problemas hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién está pidiendo esta reforma? Entonces, ¿cuál es la intención de esta reforma? ¿Cuál es la prisa y por qué en lo oscuro se llevó a cabo esta reforma del artículo 24 constitucional? Creemos entonces que es necesario dar a conocer ese trasfondo, esa intención que hay acerca de esta reforma. El problema esencial de la reforma al artículo 24 constitucional es la intencionalidad con la que se hizo. Se pretende usar esta reforma como punta de lanza para modificar los artículos de nuestra Constitución que son pilares del Estado laico. Para ello, se busca insertar la expresión libertad de religión en el texto del artículo 24, pero no para ampliar las libertades, sino para exigir, al amparo de ella, el establecimiento de privilegios clericales, principalmente el reemplazo de la educación laica por instrucción religiosa en las escuelas públicas y el control de los medios masivos de comunicación. La Cámara de Diputados registró expresamente
el propósito de esta reforma en el dictamen que acompaña a la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 constitucional en materia de libertad religiosa el día 15 de diciembre de 2011, que la letra dice. Quiero leerles tal como está en la Gaceta Parlamentaria, que es un documento público que está en la página de internet de la Cámara de Diputados. En esta exposición de motivos, en un párrafo de esta exposición de motivos dice lo siguiente: con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, ahí viene la intención de esta reforma. Asimismo, a la luz de la reforma del 24, a la luz de ese artículo, se requerirá tanto la revisión del artículo 3º, 5º, 27 y 130, como de la Ley de Estaciones Religiosas y Culto Público. Sin embargo, por el momento, solo existen condiciones para concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución. ¿Qué vemos en este párrafo de la exposición de motivos de los diputados? Que solamente quieren reformar el 24. No. También quieren reformar El 3, el 15, el 17 y el el de la 27 escuela. y el 130. O sea, desmantelar el Estado laico Laboral. morbo. El 130 es el laboral. Quieren utilizar esa palabra de libertad para que a través de ella puedan exigir dar clases en las escuelas públicas. Porque de acuerdo al censo que el año pasado realizó el INEGI, dio como resultado unos datos muy duros para el clero católico. De acuerdo a esas cifras, el 20% de la población de este país pertenecen a otra religión, a otra denominación, no son católicos. Eso es un retroceso. Porque en el censo de 1970 tenían ellos el 93% de la población. Hoy solamente tienen un 80%. Por eso buscan la manera de recuperar terreno a lo que han perdido. Y una de esas formas es dando clases de religión en las escuelas públicas. Por eso es de que nosotros estamos en contra de que se reforme el artículo 24 constitucional. La intencionalidad de la reforma es inocultable por la Cámara de Diputados, porque ellos mismos lo dicen: por el momento solo existen condiciones. O sea, no se animaron a de una vez desmantelar todo el Estado laico, no, solamente el artículo 24 como punta de lanza. Y de ahí van a seguir con los demás artículos que son los que han consolidado el Estado laico en este país. Entonces, tenemos nosotros que considerar, por lo cual debemos de reflexionar. Cada retroceso del Estado laico, porque esta reforma del artículo 24 sería un retroceso al Estado laico.
Y cada retroceso del Estado laico es un avance del Estado confesional. La Iglesia Católica no se ha cansado. Y no hablamos de los miembros de esa iglesia, sino hablamos de la jerarquía, así es. del clero católico. Ellos, desde Benito Juárez a la fecha, no se han cansado de pelear por volver a tener esos privilegios que antes tenían. Dos guerras civiles han dado en este país, en donde muchas personas perdieron la vida por motivos religiosos. Creo que basta con leer nuestra historia para saber que a nadie de nosotros conviene que el clero romano recupere ese terreno perdido. Por eso creemos que esta reforma ha sido hecha para dar privilegios solamente a la Iglesia Católica y acabar con las minorías, con los que somos menos. Por eso decimos, cada retroceso del Estado laico es un avance del Estado confesional. Cada retroceso de la educación laica es un avance de la educación religiosa. Por eso pedimos al Congreso del Estado de Michoacán, para que si llegara a pasar en la Cámara de Senadores esta reforma, porque ahora está en las manos de los senadores. Los diputados federales, ellos ya la aprobaron, la reforma. Pero ahora está en las manos de los senadores. Por eso hacemos un llamado desde esta tribuna a los senadores, para que ellos no vayan a hacer lo que hicieron los diputados federales, sino que ellos le den la importancia y el valor que tiene esta reforma al artículo 24. Por el bien de este país, por el bien de México, es mejor que las cosas se queden como están. No creemos que haya necesidad de que se reforme este artículo 24 constitucional. Y si los senadores quieren también aprobar este artículo 24, que abran al diálogo, que inviten a los actores sociales, que abran el debate, para que especialistas, para que expertos en la materia, y todos aquellos que estamos siendo afectados, nos permitan hablar y exponer nuestras razones y nuestras bases. Si en verdad lo quieren reformar, pues que abran al debate y al diálogo esta reforma al artículo 20. Le pedimos pues a los senadores que no vayan a hacer